Bueno, tenemos pintado ya entonces, amigos, amigas, el panorama político de la jornada de hoy y tenemos en estudio a Joseph Dyer, que es analista político de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con nosotros para ir un poco analizando uno por uno todos estos temas que hemos estado detallando al inicio del programa. Joseph, ¿qué tal? Bienvenido a Hora Clave. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gran placer estar aquí. Empecemos por el principio. ¿Cómo ves este enfrentamiento, ya parece que más declarado que soterrado, entre el Ejecutivo y la fuerza mayoritaria en el Congreso, que es el Fujimorismo? Bueno, yo creo que hay un cambio evidente de estrategia, ¿no? Un poco repitiendo lo que tú decías al inicio, la figura del premier o del presidente del Consejo de Ministros, Zavala, era más bien una figura del conciliador. Probablemente cuando se apuesta por él, se apuesta por esta figura. Nosotros veníamos viendo a un gobierno que buscaba más aproximación hacia el fujimorismo, al punto que los vimos arrodillados, ¿no?, con el cardenal, al presidente, con Keiko. Pero ahora... Claro, porque le es necesario, ¿no? Ciertamente, la estrategia era una estrategia de buscar la proximidad. Ahora parece que la cosa va cambiando, vamos a ver cómo va, porque efectivamente si nosotros vemos la respuesta a esa estrategia de proximidad, la respuesta que ha tenido el fujimorismo, ha sido una respuesta de te doy más, ¿no? Es decir, no basta solo la renuncia de Vizcarra, sino que ahora quieren que se vaya de la vicepresidencia también. Entonces, y además está pendiente la interpelación de Basombrío y probablemente van a incluir también a la ministra de Salud y una serie de temas más. Claro, están poniendo uno por uno a todos en cola, ¿no? Para que pasen por el Congreso, a todos sus ministros. Y no solamente con el peligro de la interpelación, sino que esta vaya directamente encadenada con la censura. Ciertamente, la interpelación es un recurso democrático, pero digamos que hay que bien usarlo, ¿no? O sea, tampoco podemos estar interpelando ministros todos los meses, ¿no? Porque hay que dejarlos trabajar. Probablemente lo que el fujimorismo quiere hacer con estas constantes amenazas es dar una muestra de poder, digamos, ¿no? Aquí el que tiene o el que quiere tener la sartén por el mango soy yo. Y más bien la respuesta del gobierno había sido una respuesta sin enfrentarse mucho. Ahora sí ya tenemos un enfrentamiento claro, quizás un poco destemplado, digamos. ¿Lo has sentido así? Porque yo a Zavala en realidad lo escuché esta tarde y si bien dijo, bueno, que están abusando del poder, ya basta, hemos trabajado juntos, vamos a seguir trabajando juntos, lo sentí más como un chepi, ¿no? Basta, no me pegues tanto, o sea, yo estoy en buena lid, no seas tan duro conmigo. Es probable, ¿no? Es probable, pero hay una reacción que no la había antes, ¿no? Hay una reacción que no la ha habido ayer, que no la ha habido anteayer, ¿no? Uno tendría que preguntarse si, por ejemplo, la renuncia de Vizcarra era lo correcto políticamente hablando, ¿no? Si el jueves sale defendiendo la adenda, sea cual sea el contenido, si sale defendiendo de tal manera como 2 días después dice, no, mejor me voy. De pronto, esta energía con la que ahora sale Zavala, de pronto también pudo haberse utilizado para evitar la renuncia de Vizcarra. En todo caso, yo creo que hay un interesante cambio. Vizcarra fue claro, dijo, si yo no renunciaba, me iban a censurar. Él lo tenía claro. Creo que preservando la figura de la vicepresidencia es que él prefiere dejar el ministerio, ¿no? Pero entonces podría volver a surgir la cuestión de confianza. Si en algún momento se habló de la cuestión de confianza para defender a Saavedra, que era un excelente ministro y que ahora ya vemos dónde está, pero que finalmente no era del equipo más cercano a Kuczynski, y se llegó a mencionar la posibilidad de la cuestión de confianza, ¿cómo no hacerlo con su vicepresidente, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí puede haber algo de Chepi, no me pegues más, pero también te sé contestar, ¿no? Y entonces no solamente ha sido Zavala, sino que también, como lo hemos visto, ha salido Chaput, que más bien era otro gran conciliador, ¿no? Que incluso llegó a decir que si se van algunos no son imprescindibles, etcétera, y ahora es capaz de hablar de monos con metralletas, ¿no? Entonces yo creo que
probablemente el gobierno se está dando cuenta que es necesario no solamente gobernar tecnocráticamente, honradamente, honestamente, sino también hacer política, ¿no? Eso va a significar, si es que se han dado cuenta de ello, que es la crítica, ¿no? Un gabinete demasiado técnico y cero político, que se tengan que hacer cambios antes del 28 de julio. Yo creo ya buscando un aparato mucho más político que pueda entrar en esa confrontación. Yo creo que convendría hacer un refresco del gabinete. Yo creo que nuestro presidente no es un presidente muy comunicador, por más que ahora tenga un programa de entrevistas, no es un presidente muy comunicador y quizá necesita a su lado a una mano derecha que sea mucho más comunicadora, mucho más metida en el buen juego político, digamos, ¿no? Porque las cosas no solamente hay que hacerlas bien, sino que hay que vender que se han hecho bien. Exactamente. No solo hay que ser, sino parecer también. En Correcto. Política es muy importante. Así es. Más importante es parecer que ser, inclusive en política. En algunos casos, ¿no? En algunos casos. Ahora, es evidente que el fujimorismo está... lo dijo Zavala, ¿no? Casi que está abusando de su poder. Y está prostituyendo de alguna manera esta figura de la interpelación. Pues, ¿no? Está abusando, ciertamente, ¿no? Entonces, una cosa es el control político y otra cosa es querer demostrar que tengo poder. Ahora, el gobierno no ha sabido responder, ¿no? El gobierno muchas veces ha cedido en algunas cuestiones, ¿no? Entonces es hora que también, aunque no tiene la cantidad de parlamentarios necesarios, aunque va a ser muy difícil encontrar el límite, ¿no es cierto? El límite hasta dónde mi respuesta puede ser también suicida, ¿no? Claro. Pero no podemos seguirnos porque no puede finalmente seguir callado, el ¿no? fujimorismo no necesita razones. Tiene 72 votos y eso basta, ¿no es cierto? Ciertamente. Pero digamos que también es cierto que si da una imagen de ser una fuerza muy obstruccionista, eso va a caer, o sea, la imagen del Congreso nuevamente va a perder popularidad o va a seguir perdiendo popularidad. Un Congreso que no tiene popularidad y que está manejado por el fujimorismo le va a caer al fujimorismo, ¿no? Y ya, repito, comienza a sonar un poco raro esto de cuestionar la adenda, cuestionar a Basombrío, cuestionar a la ministra de Salud, etcétera, ¿no? O sea, ¿Y ahí no crees que el fujimorismo está jugando de alguna manera con los descontentos en la calle? Seguridad ciudadana, que duda cabe, es un problema. Para muchos el principal problema del país, a la gente la siguen asaltando en todas las esquinas, entonces la gente puede ver con buenos ojos que chanquen y que censuren al ministro que no está haciendo nada por solucionar mis problemas cotidianos. Bueno, igual en salud, ¿no? Yo creo que el fujimorismo, digamos, tiene una buena lectura del sentir de la población. Pero también es cierto que a veces puede aprovecharse de esa lectura para hacer interpretaciones que no son correctas, ¿no? O sea, el ministro del Interior es un enemigo jurado del fujimorismo. No de ahora, sino de mucho tiempo antes. Ha sido un gran crítico del fujimorismo antes, desde ha escrito sobre eso. Desde además, diversas posiciones que ha ocupado desde la sociedad civil, ¿no? Para el fujimorismo, Carlos Basombrío es un caviar. Efectivamente, y es un caviar que además los ha criticado antes de ser ministro. Entonces, ¿era inteligente ponerlo en ese puesto? Esa es una pregunta que habría que hacer, ¿no? Claro. Esa es como también habría que hacer la pregunta de si era inteligente que en su momento se dejara el futuro de la adenda, al parecer, de la Contraloría en general y de la Contraloría dirigida por este Contralor, que es muy particular también, ¿no? Claro, y es raro porque, primero, invoco a la Contraloría, no sé si esperando algún fallo favorable que avalara la posición del gobierno, y cuando las cosas no salen como uno quiere, ahora se le está criticando y se está hablando de un abuso de poder de la Contraloría. Mira, yo veo ingenuidad allí. O sea, yo creo que invocar a la Contraloría es la demostración de que yo estoy convencido de que esto que hice está bien. O sea, creo que es una convicción, pero ingenua, ¿no es cierto? Porque, repito, no solamente se le da un papel a la Contraloría que no debería tener, sino que esta Contraloría está dirigida por este señor Contralor que tiene su propio juego, ¿no? Recuerda esas denuncias que salió diciendo con los patrulleros al final del gobierno anterior, y luego salió a decir que no, que
Claro, todo estaba se bien, diluyó. se diluyó. Y ya tenemos los patrulleros en la calle. Pero claro, probablemente está buscando también el favor de las fuerzas políticas que gobiernan el Congreso. No es posible que la Contraloría... Además era vicecontralor, el segundo de Fuad Curi, cuando esto se firmó, en el año 2014. Así es. ¿Por qué ahí no alzaron la voz de alerta, prendieron las alarmas y demás? Y esa es otra cosa. No es posible que la Contraloría emita un informe sobre la adenda sin tomar en cuenta el contrato, ¿no? Además está ordenando volver a él. Y está ordenando volver a él en un contrato que es absolutamente lesivo. O sea, si ya algo todos estamos de acuerdo, es que el contrato es absolutamente lesivo. Uno puede discutir si la adenda es mejor o no, pero que el contrato está mal y la Contraloría dice hay que regresar a él, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay algo que no huele muy bien, ¿no? Pero a lo que iba es al manejo político previo. O sea, ¿cómo se me ocurre a mí como ejecutivo entregarle esta posibilidad de actuar en las manos a este contralor, ¿no? Por eso creo que puede ser interesante este cambio en donde el gobierno parece estar interesado en dar un poco más la batalla de frente, ¿no? Y ya no solo conciliando. Habrá que conciliar, por supuesto, porque no podemos tener a los dos poderes permanentemente enfrentados, pero habrá que salir también de parte del gobierno a decir algunas cosas. ¿Tiene el músculo político suficiente el gobierno como para solventar una batalla de largo aliento con una fuerza tan poderosa como el fujimorismo? Yo creo que lo tiene que ir construyendo, ¿no? Probablemente con este gabinete tan técnico no lo tenga y probablemente lo que mencionábamos antes sea necesario alguna renovación, ¿no? Hay políticos dentro del gabinete también y hay políticos dentro del movimiento PPK, ¿no? Si pienso en el gabinete, pienso en Nieto, por ejemplo. Nieto, claro, es un político más teórico, ¿no? Todavía no ha ejercido mucho el trabajo político, pero es un político que puede ser una pieza interesante para el gobierno de PPK, ¿no? ¿Y conservarías a Zabala? Lo pensaría. Porque Zabala en una entrevista dijo que él pensaba 1 o 2 años máximo, ¿no? No pensaba quedarse todo el periodo tampoco. Yo creo que Zabala es un técnico importante, creo que tiene capacidad de conciliación, creo que ha logrado juntar un buen equipo y están haciendo cosas importantes. Creo que mucho de su manejo y de su gestión se ha visto cuando se han movilizado a todos los ministros para el asunto de la reconstrucción. Pero creo que le falta un componente político. Vamos a ver cómo se comporta en este tiempo, ¿no? Pero sí creo que ese componente político le hace falta. Hace unos 2 meses, me parece, él declaraba que él no era político, ¿no? Decía, yo no estoy aquí para hacer política. Entonces, si el presidente del Consejo de Ministros no está para hacer política, entonces... ¿Y no sientes que eso es más o menos lo mismo que le ha pasado a Pedro Pablo Kuczynski, que ha habido un desprecio del plano político, más bien priorizando la parte técnica y creyendo que solo con la parte técnica se puede sostener un gobierno? Porque ahí como que la mesa quedó coja adrede por la misma elección de sus personajes. Sí, probablemente ese sea un problema. Creo que Kuczynski tiene la suficiente experiencia para darse cuenta que va siendo hora de cambiar eso, enrumbar eso. Él ha sido muy cercano al presidente Belaúnde y ha visto de cerca lo difícil que fue el primer gobierno de Belaúnde, justamente, ¿no? te quería hacer referencia, ¿No sientes que se está en ese mismo escenario de un Belaúnde en el primer gobierno débil, con una alianza pro-odriguista sumamente feroz que le tumbaba los gabinetes? Eso terminó en un golpe de Estado finalmente. Sí, bueno, yo creo que felizmente la oposición fujimorista todavía no llega a los niveles de aquella oposición aprodriguista, ¿no? Aquella censuraron a más de 10 ministros, se tiraron 2 gabinetes. Cada 2 meses caía uno, más o menos. E impidieron una ley de reforma agraria, ¿no?
que si se hubiera aprobado probablemente hubiera sido... Se hubiera bloqueado el golpe que vino después. Y una ley mucho más inteligente que la que se hizo después. Que la que hizo Velasco, ¿no? Yo creo que la oposición fujimorista no ha llegado a ese nivel todavía, pero sí comienza a ser raro estas continuas obstrucciones o problemas que quieren hacer al Ejecutivo. No, pero finalmente les hemos dado todo, le dimos las facultades, le dimos el voto de confianza. ¿De qué se están quejando? Pero claro, pero a costa el camino qué, ha sido tortuoso, ¿no? Para llegar a eso. Ha sido, repito, una manifestación de poder. O sea, te doy esto, pero con primero aquello. Te voy a hacer sufrir. Pero te censuro a Saavedra, te critico constantemente la ley de reconstrucción. Fíjate que Kenji Fujimori, cuando interviene respecto del programa de reconstrucción que estaba sustentando Zavala, interviene y dice, hay que apoyar al gobierno. Y termina su intervención parándose y yéndole a dar la mano a Zavala. Yo creo que eso marca un poco también la agenda del fujimorismo, que quizás respecto de este proyecto de ley tenía pensado nuevamente hacerlo mucho más tortuoso, ¿no? Claro, y no puede ser tan rabioso si es que como objetivo tienes en mira el 2021, ¿no? Porque eso después te va de alguna manera a pasar factura. Yo creo que sí, por eso decía ¿Usted cree que la filosofía es arruinemos este gobierno que haga todas las cosas mal para nosotros ser los salvadores el 2021? Mira, puede ser que haya en algunas personas este pensamiento, en algunos congresistas fujimoristas, pero yo creo que sus estrategas, sus analistas deben estarles aconsejando que no pueden llegar a ciertos niveles, o sea que finalmente hay que mantener cierto equilibrio. Y en ese sentido yo creo que es bueno, que es políticamente bueno, que también reciban respuestas por parte del Ejecutivo, ¿no? Que también salgan a decir, no sé si monos con metralleta, puede ser algo destemplado, ¿no? Pero sí que comiencen... De lo que hemos escuchado, esa frase suena un poco sana, ¿no? Sí. Hemos escuchado cosas más poderosas. Pero sí creo que es necesario que el Ejecutivo también marque su agenda y también comience a señalar que ellos están tratando de hacer las cosas bien y no puede ser que permanentemente tengan una oposición que no solamente fujimoristas, ¿no? A veces también Acción Popular como que les sigue el juego, ¿no? Bueno, ellos han sido los que han presentado las mociones, ¿no? Claro, así es. Hay una palabrita que está sonando mucho en el fujimorismo y que se la tratan de indigar a Vizcarra y por ende al gabinete y por ende al presidente, que es corrupción. Ahí están tratando de endosar esa palabra al gobierno a raíz de la firma de la adenda de Chinchero. Eso puede ser peligroso porque ya no vamos a distinguir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Bueno, es realmente curioso que los fujimoristas estén utilizando como argumento la corrupción. Fue el argumento que utilizaron para censurar a Saavedra, ¿no? Y es un argumento, por lo menos en el ministro Saavedra, absolutamente insostenible, ¿no? Yo tampoco creo que haya habido corrupción en el caso de Vizcarra. ¿Lobby? Quizás terquedad. Los tecnócratas a veces son tercos, claro, ¿no? Quizás terquedad. No, tú no sabes, yo lo estoy haciendo bien. De querer sacar una adenda, pero yo creo que hay una buena intención que también debemos destacar. El contrato era lesivo. Probablemente lo que se debió es desconocer el contrato desde el principio, pero como eso trae una serie de posibles pagos que tuviera que hacer... lo que dicen algunos expertos en contratos, yo no lo soy definitivamente, solo lo cito, es que el Perú estaba en mejor posición para romper el contrato y no tener que pagar nada antes de la adenda. Ya con la adenda la cosa se complica. Claro, no, lo que pasa es que con la adenda ya estás reconociendo el contrato, porque la adenda es eso, es la adenda a un contrato, ¿no es cierto? O sea, la adenda no niega el contrato. La adenda cambia un poco, mejora, etcétera, pero no niega el contrato. Yo creo que quizás es fácil ser general después de la batalla, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo óptimo hubiese sido desconocer el contrato. Claro, lo que pasa es que también hay un análisis de qué reacción social hubiese tenido eso en el Cusco. Se había desconocido el gasoducto y encima desconocer Chinchero a la vez hubiera podido tener una reacción social
que quizás fue ese el argumento claro, porque que se finalmente, utilizó, ¿no? para que la gente lo entienda, eso se traduce en chamba para los locales. Sin lugar a dudas. Se está tocando su bolsillo. Sin lugar a dudas. Pero volvemos a lo mismo. Si tienes operadores políticos que sepan vender la idea, que sepan vender que esto es mejor, que no se está yendo, no se está desconociendo el contrato, perdón, no se está desconociendo el aeropuerto, pero sí el contrato, o lo cambias a obra pública, ¿no? Y lo comienzas a hacer. Quizás ha habido cierta no lectura de la realidad, quizás haya habido alguna terquedad, pero no creo que corrupción. La verdad es que no creo que corrupción, al punto, repito, que le dijeron a la Contraloría, toma, o sea, estoy tan seguro que lo que estoy haciendo no tiene algo por lo que me puedas acusar. Eso fue un boomerang terrible. Y eso creo, repito, que no se tomó en cuenta que esta Contraloría está manejada por este Contralor que ya tiene precedentes. Y ahora, ¿no? para cerrar este tema y pasar al de Toledo, no quiero que se me escape, ¿qué hacer con el Cusco? ¿Qué hacer con el proyecto para mantener al Cusco tranquilo, que ya está anunciando paros? Algunos dicen que la salida podría ser que el Estado empiece con la remoción de tierras, que eso lo tenía que hacer de todas maneras el Estado, y eso te da una chance de 1 año y medio, 2 años, para reestructurar todo el proyecto y que al cabo de ese tiempo ya se pueda iniciar la construcción del aeropuerto. Sí, yo creo que la solución debería ir por ahí. Yo no sé si reglamentariamente sea posible, pero habría que buscar la forma para que esto sea. Es decir, no parar el proyecto, ¿no? Luego ya se decide si va a ser APP, si va a ser obra pública, etcétera. Se volverá a hacer la convocatoria, pero yo creo que el Estado debería empezar a mover tierras, debería dar un mensaje muy claro que el aeropuerto va, claro, y no solo como dicho oralmente, claro, ¿no? Que no sea pura retórica. Correcto, ¿no? Sino que se vea. Que se vaya a la práctica. Así es. Me das unos segunditos, tengo que hacer Juan Carlos. una pausa comercial. Volvemos de inmediato con mucho más aquí en Hora Clara.